Luego del desastre de la guerra, era hora de levantar cabeza y seguir adelante. Chorrillos y Barranco empezaron una tarea de reconstrucción que sería lenta, pero sostenida. En el caso de Barranco, con el paso de los años, se fueron levantando casas de gran prestancia. Las colonias europeas contribuyeron en este renacimiento de este rincón de la ciudad. Viene el gran esfuerzo de reconstrucción nacional. Después de 1883, en que se retiran las tropas chilenas, luego el Tratado de Acón. De forma tal entonces que empieza la segunda vida de Barranco, ¿no? Que es después de la guerra, con un esfuerzo grande, y se construye otra vez ranchos y casonas que le dan el carácter que después ya va a tener en la primera mitad del siglo XX, haciendo de Barranco un famoso balneario. A inicios del siglo XX, Barranco fue tornándose un balneario de moda de la clase alta limeña. Se estaba produciendo un fenómeno similar a lo ocurrido con Chorrillos en el siglo XIX. Este apogeo coincidió con el periodo conocido como la República Aristocrática. Como los progresistas, dice el alcalde de Barranco, están haciendo instalación de agua potable, de desagües, de molinos, ¿no? Que es muy característico de lo que fue también Barranco antiguo, ¿no? Y cómo vienen a vivir acá ingleses, ¿no? Que les gusta el sitio, está al lado del mar, y construyen unos lindos ranchos. Barranco se constituyó en el modelo de balneario de moda en el siglo XX. Contribuyó a ello la implementación de dos servicios que eran ejemplo de modernidad: el sistema de funiculares y el tranvía eléctrico. En julio de 1896, mientras era presidente Nicolás de Piérola, se instaló en Barranco un sistema de funiculares. Su objetivo era facilitar la llegada de las personas a las playas y a los baños de Barranco. Estos funiculares no tenían motor, funcionaban por la fuerza mecánica producida por el agua. Su diseñador fue el ingeniero alemán Rodolfo Holding y funcionaron hasta el año 1971. Hemos encontrado un funicular de principios del siglo XX, mírenlo, aquí, al lado de la casa del gran artista plástico Víctor Delfín, en Barranco. No me digan que no es una joyita. En 1904, el presidente Manuel Candamo inauguró el servicio del tranvía eléctrico, que reemplazó al ferrocarril y al tranvía de sangre. Se le decía de sangre porque era jalado por caballos. La primera ruta fue la Lima-Barranco, luego el servicio se amplió hasta Chorrillos y más tarde aparecieron otras líneas. Sin duda, la llegada del tranvía impulsó el despegue de Barranco como un centro de esparcimiento favorito de los limeños. Además, favoreció a todos los que vivían en esta zona, pues les costaba menos tiempo llegar hasta Lima para estudiar o para trabajar. Estoy en uno de los vagones del tranvía que todavía sobrevive. Lo podemos encontrar frente al Museo de la Electricidad en la avenida Pedro Rosma. El servicio de tranvías duró hasta mediados de los años 60 en el siglo XX, cuando fue reemplazado por un servicio de ómnibuses. La prensa, en un artículo muy particular, despidió al tranvía de esta manera. Diga lo que se diga, progreso, renovación, comodidad, fluidez de la circulación, etc. Lo cierto es que con la muerte del tranvía se va un poco de Lima. El Comercio, octubre de 1965.
presidente que asistía regularmente a los baños de Barranco fue José Pardo y Barreda. Él viajaba en tranvía desde Lima hasta Barranco. Pardo y Barreda, líder del Partido Civil, gobernó el Perú en 2 periodos, entre 1904 y 1908 y entre 1915 y 1919. José Pardo, en efecto, en su segundo gobierno, iba mucho a los baños de Barranco, hacia 1916 al 19 en que él gobierna, ¿no? Era muy sencillo, iba inclusive en el tranvía, el presidente Pardo, y a veces bajaba en una estación donde había un pequeño riel que llevaba al funicular, ¿no? Entonces el presidente viajaba en ese pequeño vagón presidencial, ¿no? Unas 4 cuadras hasta llegar a la cabina en donde se embarcaba uno en el funicular, construido por un alemán Holding, con un sistema muy puramente mecánico, sin motor y sin electricidad, sin nada, a base de agua. Entonces llegaba uno al funicular, pagaba unos cuantos centavos, bajaba en el funicular y después bajaba uno a pie hacia los baños de Barranco mediante un puente, sobre lo que hoy día vendría a ser la pista de la Costa Verde. Y ahí estaban los baños. De esta manera, los baños de Barranco fueron adquiriendo fama. Se convirtieron en uno de los preferidos lugares de recreo de las clases altas y medias limeñas. La moda en el vestir era dictada desde Barranco. Las ropas de baño empezaron a imitar a la moda norteamericana. A principios del siglo XX, Barranco fue creciendo como lugar de esparcimiento, desplazando a Chorrillos, que hasta entonces era el balneario preferido de las clases acomodadas de Lima. En Barranco se construyeron unos vestidores al lado de la playa. Esos eran llamados los baños de Barranco. El ferrocarril y más tarde el tranvía contribuyeron a hacer de este lugar el balneario de moda, donde presidentes como José Pardo y Barreda venían a pasar el verano. Más tarde, en el oncenio de Leguía, se comenzaron a celebrar los carnavales de Barranco, donde habían fiestas, música, diversión y se coronaban a las reinas del carnaval. Así, Barranco se convirtió en el point. Era, en ese entonces, el epicentro de la movida de la ciudad. En los carnavales barranquinos jugó importante papel Pedro de Osma. Él fue alcalde de Barranco entre 1915 y 1917. En su residencia de verano, conocida hoy como el Palacio Pedro de Osma, se realizaban suntuosas fiestas de carnaval. Los carnavales, que fueron famosos, fundados por Pedro de Osma, alcalde distinguido de Barranco, cuyo nombre lleva la avenida principal que nos une a Chorrillos, Raúl Porras Barrenechea y otros niños de la época que más tarde serían célebres. Resulta que le pidieron a Pedro de Osma, al alcalde, que fundara los carnavales de Barranco, ¿no? Y las fiestas infantiles, cosa que se fue impulsando hasta convertirse en los mejores carnavales de Lima. Se realizaron hasta prácticamente la década del 50, ¿no? Y venía gente de Lima a estos carnavales. Cuando se instaló la Plaza de Barranco, se establecieron allí la biblioteca y la municipalidad, así como la nueva iglesia parroquial, de estilo neocolonial. Este lugar se volvió el corazón del distrito. La avenida San Martín era lo que se llamaba la carretera Lima-Chorrillos. Ese espacio termina configurando el centro
de la ciudad. Y ya en los años 20 se construye la iglesia, que va a ser la iglesia del distrito, que está ahí, que se construye en los años 20. Un poco más allá se construye el mercado y termina por constituir este espacio que tan hermosamente se ha preservado, donde se instala la municipalidad, se instala la biblioteca, que aún perdura, y la iglesia y la casa parroquial.